La producción de frutilla en sustrato, desde INTA la estamos trabajando en una red de ensayos a nivel nacional con el proyecto Tierra Sana y se están replicando los mismos ensayos en las zonas productoras de frutilla de la Argentina, en Tucumán, en Santa Fe, en Mar del Plata y en Luján. Y quedó sin Corrientes, que debería ser una de las zonas donde también debería replicarse. Bueno, ahí está para que vean en el mapa dónde está Coronda, todo el mundo sabe, pero bueno. ¿Por qué producir frutilla en sustrato? ¿Qué es lo que se busca? ¿Por qué si nosotros vivimos en un lugar como Coronda donde todo hay producción el suelo está adaptado y todas las condiciones están adaptadas para la producción de frutilla en el suelo, ¿por qué hacerla en sustrato? La primera es, bueno, porque es algo que está reconocido a nivel mundial, que es un crecimiento, la producción de frutilla y de todos los cultivos en sustrato y en hidroponía vienen creciendo mundialmente, porque nos permite la expansión de la producción productiva, porque nos permite buscar otros lugares donde hay problemas de agua, donde hay problemas de suelo, donde son suelos salinos sódicos o donde hay suelos que tienen anegamiento. Bueno, en esos lugares nosotros podemos producir en sustrato. Otro punto fundamental es la urbanización que viene creciendo. Es la zona uno de los polos frutilleros muy importantes de la provincia de Santa Fe, que es la zona de Rincón, de Arroyo Leye y de toda esa zona, viene quedándose sin el lugar para producir frutilla porque va creciendo la urbanización. Y esto nos permite producir en menor superficie la misma cantidad de frutilla. Otro de los puntos es ampliar el periodo de cosecha. La producción de frutilla a campo en nuestra zona es de una sola estación. Se planta en marzo, se cosecha a partir de fines de mayo hasta esta época, hasta diciembre, y termina el ciclo. Cuando nosotros lo hacemos en sustrato, tiene una duración bianual. Hay bibliografía donde habla de que se puede haber producciones trianuales. Nosotros en nuestra zona y con las altas temperaturas de Santa Fe no lo logramos, sí de 2 años, hasta 2 años. Y algo que es muy bueno para nuestra zona, que es producir en el verano. Acá frutilla en verano no había. Toda la frutilla que se producía en el verano era traída de Mar del Plata. Con este sistema en sustrato y agregándole la media sombra se puede producir todo el verano, que eso permite, bueno, como hablaba Javier, es todo un sistema, viene creciendo mucho el turismo rural, entonces la gente va a las cabañas, va a pescar y en el verano no había frutilla. Bueno, esta frutilla se puede vender en el verano. Nos permite una mayor densidad de plantación, una densidad de plantación normal de la frutilla a campo son 50.000 plantas por hectárea y con este sistema podemos llegar a 86.000 plantas por hectárea y hasta 100.000 plantas por hectárea. Entonces, en una unidad de superficie mucho menor podemos obtener mayor producción y se equipara un poco la competencia que hay entre el crecimiento de las urbes y que nos van corriendo al sector productivo. Lo que sí hay que tener mucho en cuenta es la ventilación, porque bueno, como está la foto de abajo, esas son las primeras experiencias que nosotros tuvimos, que bueno, obviamente ahora ya las cambiamos. Esa densidad tan alta, tuvimos problemas en el verano por la excesiva humedad, porque hay que regar mucho y por la excesiva humedad teníamos problemas de hongo. O sea que ese sistema ya no lo haríamos. Lo hacemos con una distancia de piso entre 60 y 70 centímetros, es la diferencia que tiene que haber entre los dos pisos de frutilla. Puse la foto como para ver que lo que no hay que hacer. Bueno, una de las ventajas que tiene es que no requiere desinfección de suelo, obviamente porque estamos trabajando con un sustrato que ya viene desinfectado y que ya está preparado, entonces es un menor uso de agroquímicos. En toda la zona de la costa, que es Arroyo Leye y Rincón, que ya se está por prohibir la desinfección de suelo, esta es una alternativa porque evidentemente no la necesita. Y un uso más eficiente del agua, porque obviamente la cantidad de agua que nosotros necesitamos para regar en suelo es mucho mayor que la cantidad de agua que necesitamos para regar en estos sistemas. Otro de los puntos, y no menos importante, es
que facilita la cosecha de la frutilla. O sea, todos sabemos que, las personas que trabajan en frutilla se tienen que agachar y caminar durante 100 metros cosechando en forma agachada. Esto les permite cosechar a la persona parada, sin problemas de cintura, mejor ergometría, y obviamente contribuye al bienestar del trabajador, que no es un tema poco importante. Como está en sistemas más controlados, donde se riega menos, donde está lejos del suelo, donde está lejos de las malezas, porque no tenemos ninguna contaminación, si nosotros medimos la frutilla en el campo y la frutilla en sustrato, tiene menores plagas, menores cantidades de enfermedades, obviamente menor uso de agroquímicos. La única enfermedad que nosotros vimos que apareció más en este sistema que en el campo es oidio, y es una cuestión de que es porque el sistema está un poco más cerrado y porque por la permanencia en el tiempo, como dura 2 años, y el oidio se sigue replicando en las plantas, por más que nosotros hagamos controles, al segundo año tenemos mayor aparición de oidio en este tipo de sistema. Esto es una foto de algo nuevo, es algo que se hizo por primera vez este año, y esto se adapta más es un control de patógenos de botrytis, que es una de las principales enfermedades que tiene la frutilla, y también control de arañuelas. Es con un sistema de luces ultravioletas de BC. Este diseño lo hicieron unos bioingenieros de Paraná. Lo que hacen es un sistema que prende las luces en forma automática durante 15 segundos y corta, y eso se prenden solas a la noche durante 15 segundos 3 veces por semana. Y eso logra un mayor control tanto de la botrytis como de la arañuela. En realidad, la arañuela lo pudimos medir bien este año, hubo un mayor control. De botrytis no se pudo medir mucho porque por las condiciones ambientales, tanta sequía que hubo este año, no había botrytis en ningún lado. O sea que no había botrytis acá y no había botrytis en el campo tampoco. La desventaja de este sistema, obviamente, es que requiere una mayor inversión inicial, no quiere decir que no se recupere, pero inicialmente la inversión es hasta 3 veces más alta que lo que hay que hacer en el campo, porque hay que hacer toda la estructura, que después dura, pero hay que hacerla. Y bueno, los sacos, que nosotros hasta ahora todo lo que es sustrato, y siempre usamos sustrato comercial, no hicimos pruebas con sustratos hechos por nosotros. Otro de las desventajas es que nosotros no podemos regar con agua de mala calidad. Sí o sí, como el sistema, todo lo que nosotros le damos de comer a la planta va con el agua, y tiene que ser un agua de excelente calidad. La conductividad eléctrica tiene que ser, por lo menos para frutilla, por debajo de 0,5 microsiemens. Y en algunos casos, como cuando hay problemas de agua de calidad de riego, hay que hacer una inversión en ósmosis inversa, que es el que le saca la sal al agua. Eso es, obviamente, si hablamos de una planta de esto, estamos hablando de algo muy costoso. Otra de las desventajas es que cuando tenemos que estar muy atentos a la nutrición de las plantas, porque esas fotos donde se ve la deficiencia, eso es mucho más marcado cuando cometemos cualquier error, ya sea porque se cortó la luz y no se regó, o porque el regador se olvidó y no lo prendió, o porque midieron mal y le dieron de menos de comer. Enseguida se marca la diferencia, se nota, y es más difícil de corregir que en el campo, porque todos sabemos que el suelo tiene un poder buffer. En esto no lo tiene, o sea, todo lo que nosotros le damos se lo estamos dando de comer con la solución nutritiva. Entonces, si nos equivocamos, es mucho más difícil corregir en el cultivo el error. En frutilla, que es un ciclo largo, lo logramos corregir. Ahora, si tenemos, por ejemplo, una lechuga hidropónica que son 45 días, si cometimos un error podemos llegar a perder la cosecha, porque no la vamos a poder corregir. Bueno, y requiere obviamente mucho más controles de pH y conductividad eléctrica. Acá básicamente lo que les voy a contar es qué es lo que necesitamos para hacer una producción de sustrato. Obviamente una fuente de agua, que puede ser de bombeo del
de agua de pozo o extraída del río, obviamente filtrada. Hay que formular la solución nutritiva. Hay un montón de lugares donde se venden soluciones nutritivas formuladas, pero bueno, los costos de las soluciones nutritivas formuladas son altísimos, o sea que conviene mucho más hacer la formulación casera. La estructura, que hay infinidad de estructuras para hacer de madera, de alambre, ya les voy a mostrar algunas fotos. La disposición de esas estructuras, el sustrato, que nosotros elegimos uno de Terra Fértil porque es nacional y es el que mejor se adapta a los costos, al bolsillo, digamos. O sea, en Brasil prácticamente toda la producción se hace sobre fibra de coco, pero la fibra de coco se importa, entonces el costo de ese sustrato es mucho más alto que el que se fabrica a nivel nacional. Y realmente las ventajas nosotros no las vemos, o sea, el sustrato que nosotros tenemos, el nacional, anda muy bien. Y después, bueno, elegir la densidad y la variedad. Ahí hay algunas fotos como para que vean cuáles son las distintas disposiciones. Nosotros empezamos con la de arriba, probando con esa con las dos alturas, que bueno, esa ya prácticamente para nuestra zona está descartada porque quedan muy amontonadas y hay mucho problema de enfermedades. Las que mejores se adaptan son la de abajo, que tiene las dos a la misma altura, seguida, o si no, las individuales. De todas maneras, logramos siempre una mayor cantidad de plantas por hectárea. En la de arriba teníamos 100.000 plantas por hectárea, pero bueno, nosotros lo descartamos. Y en las de abajo llegamos a 80.000 plantas por hectárea, que sigue siendo mucho más que el 50 del campo. Ahí hay fotos para que vean cómo van creciendo las plantas y cómo, bueno, obviamente en la disposición de arriba tenemos una interposición de plantas muchas plantas juntas y entonces tenemos muchos problemas de enfermedades. En las de abajo hay mucha corriente de aire, las plantas están siempre las hojas secas, entonces no hay prácticamente ninguna enfermedad. Nosotros no tenemos los suelos cubiertos abajo, hay lugares donde la parte del suelo la cubren con plástico y no hay ningún tipo de crecimiento de maleza. Nosotros por una cuestión de costos no lo hicimos y la verdad es que nunca tuvimos problemas. Ahí todavía no está tapada, la de abajo no está tapada porque en el verano, o sea, cuando recién se implanta es sin el techo del macrotúnel. El plástico se incorpora a partir de que empiezan los fríos a tapar. Lo primero que nosotros evaluamos fueron las variedades, qué variedades de frutilla podíamos utilizar. En un primer ensayo hicimos 6 variedades, Safari, Sahara, Sensación, Merced, Camino Real y San Andreas. Las 6 son muy comunes, de la cual la más común es San Andreas, que es la variedad que hoy por hoy es la que domina el mercado. Quisimos probar otras que también se adaptan muy bien. Todas se plantaron en mayo. De ahí la diferencia es que la única sería de neutra es la San Andrea. Las demás son de fotoperiodo corto. O sea, la idea es que el fotoperiodo corto es que necesitan frío y pocas horas de luz para inducirse. En cambio, la de día neutro, como la San Andrea, no necesita ningún tipo de condición. Se inducen todo el año. Que por eso, obviamente, cuando veamos los resultados va a ser la que mejor anduvo y por eso la que da los 2 años y todo el verano, porque no tiene requerimientos de luz para inducirse. En el color rojo es la producción por hectárea en el año 1 y el verde es en el año 2. Vemos que en el año 1 la mayoría produjo bien, pero ¿por qué nosotros decimos que la San Andrea es la que mejor se adaptó? Porque es la que mejor nos dio también en el segundo año, es la que se mantuvo la producción en el segundo año, que es muy lógico de pensar porque es la que no necesita la inducción. Por eso, cuando seguimos trabajando, esos rendimientos son muy similares a los que se producen a campo. A campo nosotros, por ejemplo, en la mayoría de las variedades tenemos entre 25 y 30 toneladas por año. Y acá llegamos en San Andreas casi 60 toneladas en los 2 años. O sea que la producción es muy similar con la inversión de un solo año de plantas, que en frutilla es muy importante. Una vez que elegimos que nosotros
prácticamente decidimos que la variedad que mejor se adaptó fue San Andreas, nos quedó por ver a qué densidad de plantación era la más adecuada. Se plantaron, los sacos de sustrato tienen 90 centímetros, así que se plantaron 8 plantas, 7 plantas y 6 plantas por saco para decidir cuáles eran la mejor densidad de plantación. Un tema muy importante que nosotros solamente lo dedujimos después, no lo habíamos analizado inicialmente, es que no es solamente la densidad de cantidad de plantas por hectárea que van a entrar o plantas por saco, sino los litros de sustrato por planta que vamos a tener. Por eso en la bibliografía ustedes van a ver que hay muchas plantas en sustrato que se hacen no tienen sacos, sino que se hacen en macetas, por la cantidad de litros de sustrato que tienen. Entonces, cuando usábamos 8 plantas, nos quedaban 3 litros de sustrato por planta y evidentemente eso no le va a alcanzar a la planta para mantenerse. Es un problema que no es solo la cantidad de plantas que tengamos arriba, sino la cantidad de raíz, de espacio para la raíz que tengamos. Los resultados que tuvimos fueron, en el primer año, sin diferencias significativas entre plantar 8 y entre plantar 6 y 7 plantas por saco. Sí hubo un menor rendimiento cuando le pusimos 8. Ese rendimiento es muy similar a campo en el primer año. La diferencia radica y la importancia radica en que tuvimos un rendimiento muy similar en el segundo año, o sea que continuamos con la producción de frutilla en el segundo año. Y en el verano, que en el verano, si bien la producción no es alta, tiene un importante precio de venta, o sea, se vende a la gente recalco lo que dijo Javier porque es muy importante, la gente que va a las cabañas a pescar o va de vacaciones al río, la frutilla la paga a un muy buen precio en ese momento porque no hay, es la única que hay la que se produce de esta manera. Si bien esto hay que seguir ensayando un montón, nosotros podemos inferir que el mejor resultado lo tuvimos con 7 plantas por saco, porque logramos la mejor producción y sin que decaiga ni la calidad y que no decaiga el rendimiento por hectárea. Además de pesar el rendimiento total, nosotros hicimos ensayos de calidad, se le midieron el tamaño a la frutilla, el calibre, el peso individual y los grados Brix. No los muestro porque bueno, nos dieron 15 minutos, así que si mostraba todo me iba a estar toda la tarde. Pero bueno, minimizando los costos, nosotros decimos que con 7 plantas por hectárea es el mejor rendimiento. Sí, perdón, 7 plantas por saco. Y bueno, listo.